¿Y hasta dónde llegó mi autoridad? Me dijo, Señor, tu autoridad llegó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así, quiere decir que la sangre de Cristo fue un acto de reconciliación universal, del cielo, tierra y debajo de la tierra. Ajá, muy bien, esperando la manifestación, de decir que nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad, aún para revocar un terremoto, cancelarlo. Te clamaré en el desierto, mi ser se rinde a ti completo, tu voz me guía de noche y día, tu luz. Entonces, pero sí vamos a ver el alcance de la victoria de Cristo y lo que involucra estos elementos. Bien. Hay dos textos claves que quiero darlos como tarea para que la reflexionen. Uno está en Isaías capítulo 14, versículo 13 al 14. Podríamos decir que ahí fue donde se estableció el reino de las tinieblas. Y conseguimos también en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 10, que podríamos decir cómo fue quebrantado el reino de las tinieblas. ¿Okay? En el libro de Isaías habla de las declaraciones fatales del enemigo. Subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de los cielos. Ahí la palabra estrellas representan simbólicamente ángeles. ¿Okay? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahí las estrellas está hablando también, armoniza con Daniel capítulo 8, el versículo 9 en adelante, y por supuesto Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 en adelante, donde habla con la cola arrastró las terceras partes de los ángeles que están en el cielo. Eso fue un tema ya visto, por eso no me voy a detener. Pero ahí simbólicamente está representado por las estrellas, son ángeles. Y la declaración fatal, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, las pretensiones de Satanás que llevan como origen al reino de las tinieblas, o al origen del reino de las tinieblas. Ahora, ¿cómo fue quebrantado la soberbia de Satanás? ¿Cómo fue destituido y cómo fue destruida sus pretensiones? Es en la humillación. Porque alguien que no siendo Dios, pretendió ser Dios y quiso subirse y tomar el lugar del Altísimo y ser semejante al Altísimo. Pero ¿cómo fue quebrantada la soberbia? Es en la humillación. Por alguien que siendo Dios, no escatimarse Dios y se hizo hombre, de acuerdo a lo que dice Filipenses 2.5. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alguien que no siendo Dios pretendió ser Dios y estableció las tinieblas. Pero ¿cómo fueron destruidas las fuerzas del mal? Con alguien que siendo Dios se hizo hombre y como hombre tomó la forma de siervo y como siervo muerte de cruz. A otro le dijeron espanto eres y dejará de ser, y a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y delante de él se dobla toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Qué bueno, maravilloso. De esta manera fue destituida la fuerza del mal. En la humillación de Cristo fue quebrantada la soberbia y la altivez del enemigo. Y esto tiene que ser un principio que gobierne nuestras vidas. En una ocasión estaba en persona en oración y el Espíritu de Dios empezó a ministrarme y me dijo, cuando luches contra Satanás, lucha en mi terreno, no en su terreno. Porque muchos de mis hijos están luchando contra Satanás en su propio terreno, que es el orgullo, la altivez, la prepotencia, la arrogancia. Y Satanás los arrastra para dañarlos y destruirlos.
Cuando luché contra Satanás, lucha en mi terreno. Yo vencí fue en humildad, en humillación. Y de esta manera, cuando entres al conflicto, entra por la puerta de la humillación y tendrás siempre victoria. Por eso, una de las estrategias de nosotros empezar en la oración, entramos ciertamente por acto de humillación, como dice segunda de Crónicas 7:14. Y si humillare mi pueblo, y orar, y a mí clamar, y se apartar de sus malos caminos, yo vendré, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Nosotros conseguimos también varias referencias, el caso del capítulo 9 de Daniel, que dice que el profeta Daniel, revisando las profecías de Jeremías, se dio cuenta que había llegado el tiempo del cumplimiento de las 70 semanas que Dios le había hablado a Jeremías. ¿Y qué empezó? Empezó fue a humillarse, a pedir a Dios confesión de pecado. Entonces, igualmente, cuando Nehemías tenga la noticia de su hermano Naní de que la ciudad estaba destruida, las puertas quemadas, entonces dice que hizo un ayuno y oración y empezó a confesar pecados. Es decir, vemos que tanto como la restauración, como la introducción a un nuevo tiempo, la puerta fue la humillación, como el tiempo de la gracia, esta apertura con la humillación de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, eso es una pieza importante para nosotros entrar siempre en la batalla. Segunda de Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: perdonó nuestros pecados, anuló el acta de los derechos que nos eran contrarios y despojó a los principados y potestades, si bien triunfando contra ellos en la cruz. Es decir, que nos hablan, yo digo que un pequeño bosquejo, que se lo dejo como una recomendación. Uno dice que perdonó nuestros pecados porque hubo arrepentimiento. Anuló el acta, son los derechos legales que por causa del pecado Satanás tomó. Entonces anuló el acta, dejará sin efecto, deshecha. Y luego dice, y despojó, o sea, despojó de destitución total de toda operación diabólica por causa del pecado, y damos orden de desalojo. ¿Por qué? Porque entramos por la puerta de la humillación, rompemos la maldición, destituimos las obras del mal y le dimos fuera en el nombre de Jesús. Son cosas que le voy dejando ahí como una prenda, pero que más adelante probablemente vamos a hablar un poquito más sobre este detalle, deseando que esto pueda convertirse en un medio estratégico de oración en todas las condiciones o en todas las situaciones que Dios nos permite vivir. ¿Estamos? Hay otro aspecto importante de la obra del Calvario, de los logros, el éxito, es cuando realmente lo que habla de las autoridades que gobernaban la faz de la tierra y que siguen gobernando hasta hoy. ¿Okay? Hay varios textos bíblicos, uno en particular, que nos llama la atención. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 28, cuando los discípulos son intimidados que no hablen en el nombre de Jesús, dice que ellos se reunieron y hicieron una oración. Esa oración está justamente en el versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por tu boca, por la boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su siervo. Esta oración, qué hermoso es nosotros desarrollar esas capacidades de oración. Aquí hay un modelo de oración. Uno, que reconocen al Dios Todopoderoso, creador del cielo, la tierra y de todo el universo, número uno. Número dos, traen a memoria la palabra profética, el cumplimiento de la palabra profética. Y luego empieza el desarrollo de la oración. Una oración que provocó una manifestación de la naturaleza. Es decir, que al final de esta oración hubo un movimiento telúrico, algo que dice que tembló la tierra y fueron llenos del Espíritu Santo. Qué tremendo es cuando hacemos oraciones dentro de reconocer la grandeza del Dios del cielo y, por supuesto, trayendo a memoria las palabras proféticas, que nos da una dirección muy precisa en cuanto a lo que oramos. Ahora bien,
Cuando ellos están citando la palabra profética es porque en Cristo se cumplió lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 1 y 9. Ahí es donde dice, porque se amontona la gente y los pueblos hablan cosas vanas, de levantaron los reyes de la tierra, príncipes, consultaron unos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y luego dice que el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, le hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Luego dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora ve usted que ahí está la palabra profética, pero cuando ella desarrolla dice, porque se unieron en uno Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, Israel, y cuyo consejo Dios había determinado de antemano para salvar. Entonces quiere decir que en la cruz se llevaron a cabo 5 actores. Herodes, que representaba también tetrarca, una comarca, un territorio. Pilato representaba el imperio, ¿okay? Otra estructura de poder que alcanzaba todo un imperio. Y estamos hablando de Israel, porque Israel para alcanzar la gracia tiene que ser hoy por hoy, como nosotros los hijos de Dios a través de Jesucristo. Los gentiles, porque ahí estamos nosotros siendo jugados en la cruz. Y el plan que Dios había determinado de acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios había determinado en Cristo Jesús también salvarlo mediante. Entonces 5 actores. Herodes, que representa una estructura de poder que gobierna un espacio geográfico. Hablamos de Pilato, que representaba la autoridad sobre un imperio y sobre un sistema de gobierno. Estamos hablando de Israel, porque para alcanzar gracia tiene que ser igual que como nosotros. Estamos hablando de los gentiles que estamos ahí y por supuesto el plan de Dios. Entonces 5 actores que se manifestaron en ese acto de justicia. Esta palabra la vemos cumplida en Mateo capítulo 27, versículo 27 al 29. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hicieron, hincando las rodillas delante de él, le encarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En este momento se estaba cumpliendo la profecía, ¿ok? Todos los actores que representaron a Jesús. Hay una canción por ahí que dice, con una corona de espinas te hiciste rey. Me parece muy buena canción, porque Cristo a través de la corona de espinas estaba llevando a cabo las estructuras de poder. Las estructuras de poder estaban representadas en la corona de espinas, en el cetro, en burla le dieron una caña amarga y por supuesto en la humillación de un rey. Ahí estaban cumpliéndose que el Señor, Él se reirá de ellos y le mostrará su ira. Entonces en la humillación de Jesús, en su humanidad, estaban siendo despojados todas las estructuras de poder que gobernaban ciertamente sobre la faz de la tierra, porque eran los medios donde Satanás operaba para ejercer gobierno y dominio sobre la faz de la tierra. ¿Okay? Ahora seguimos. Esta parte es importante porque a pesar de que nosotros respetamos y nos sujetamos a las autoridades establecidas por Dios, de acuerdo a Romanos 13, que toda autoridad establecida por Dios y nos manda a orar por las autoridades, sin embargo, nosotros como iglesia somos una autoridad. Somos la máxima autoridad representativa del reino de Dios en la tierra. Repito,
La iglesia es la máxima autoridad representativa del reino de Dios en la faz de la tierra, porque Él le plació sujetarlo todas las cosas en la iglesia. Y nosotros cuando oramos o batallamos, lo hacemos en uso de la autoridad que está en nosotros, que nos dio la obra del Calvario. ¿Okay? Ninguna autoridad sobre la faz de la tierra estará por encima de la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Muchos de nosotros lo que hemos hecho es que nos subordinamos a las estructuras filosóficas y sistemas realmente que están muy lejos de la realidad. Por respeto y por principios nos sujetamos, como Jesús dijo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y como dice Romanos, y más adelante hay otros textos que respaldan eso. Pero en el contexto no estoy llamado a subordinarme a un sistema que es adverso o contrario a mis fundamentos bíblicos, porque sería yo anularme y también, por supuesto, dejar los espacios vacíos, lo que llamamos vacío de poder, porque si yo desconozco cuál es mi autoridad en Cristo Jesús, voy a dejar realmente al enemigo hacer lo que le viene en gana, por desconocer mi identidad y mi autoridad en el Señor. Mire como dice Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el tema anterior hablamos de lo que es la autoridad de los tres niveles, lo que es los tres niveles de batalla, y tiene que ver que en el nivel de la iglesia es el cuerpo de Cristo, integrada por sus 5 ministerios, donde reposa la plenitud de aquel que todo lo llena y todo. Entonces, ya eso lo convertí en el tema anterior, de por qué razón la unidad del cuerpo de Cristo, porque la unidad del cuerpo de Cristo es la más elevada autoridad contra la fuerza del mal en la tierra. Y entonces la unidad debe pasar mucho más que para otra cosa, es para entender que es la mayor representación de Dios en una ciudad, en un estado, en una nación, es la iglesia unida a través de sus cabezas, que son 5 ministerios, concertados para nosotros desintegrar y deshacer todas las obras del mal que han estado operando para flagelo y perversión y perturbación de nuestra nación. Entonces es importante movernos con la identidad y con la autoridad que reposa. También vale la pena reseñar esto. Dios lo que iba a hacer ya lo hizo. Y el sacrificio de Cristo fue suficiente. Pero Él delegó ahora toda la autoridad a la iglesia. Es decir, que Dios no va a pasar por encima de lo que Él ha establecido. Porque Él delegó toda la autoridad a la iglesia. Es decir, no estemos esperando que Dios haga algo que Él ya hizo. Ahora nos toca a nosotros como iglesia, bajo la autoridad que Dios nos ha dado, para manifestar el reino, desintegrando las obras del mal y provocando la más extraordinaria manifestación de Dios y del reino de Dios sobre la tierra. Hay algo también que es interesante. Estas son experiencias que hemos percibido dentro de escenarios en nuestra tierra de gracia Venezuela y dentro de, por supuesto, asignaciones que el Señor nos ha dado y experiencias que nos ha hecho vivir. Una de ellas es lo que se llama la justicia puesta en evidencia sobre la faz de la tierra. En Mateo capítulo 27, vamos a conseguir en el versículo 45 en adelante hasta el 52, una experiencia maravillosa. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra. Con las tinieblas está representando que Satanás estaba en su máxima expresión cuando Jesús estaba en la cruz. Esto están representadas en las tinieblas hasta la hora novena. Mas Jesús, hablando otra vez, clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Estas son las manifestaciones de cuando Jesús murió. Se rajó el templo, hubo un gran terremoto, dice que las piedras se partieron en dos. Creo que a la escala de Richter fue algo tremendo. ¿Por qué razón? Por la experiencia que habla que las rocas se partían en dos. Fue un movimiento telúrico de alta intensidad cuando Jesús estaba muriendo, por supuesto, en la cruz. Y en el versículo 54 dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto
y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo tengo una experiencia donde el Señor me hace algunas preguntas. Así algunas preguntas dentro de mi comunión con el Señor. Y empezó a tener como un diálogo y el Señor a responderme. Y dentro de eso me hace notorio lo que estaba pasando, qué pasó ese día. Y a esa pregunta me llevaba a una reflexión. Y me preguntaba, ¿por qué tú crees que hubo un terremoto? Dijo, no sé, Señor. Dice, porque la tierra estaba bebiendo de mi sangre, porque la tierra estaba bajo maldición por causa del pecado del hombre. Dice usted que Génesis capítulo 4, del versículo 9 al 12, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Está hablando de que habla de que la tierra abrió su boca para recibir de la sangre de su hermano. Es decir, que ella bebió de la sangre por causa del primer crimen de la historia y entra en un proceso de maldición. También cuando pecó, Adán dice que maldijo la tierra por causa del hombre y dice produzca cardos y espinas. Entonces, son de las obras que Satanás dominó en la tierra y de las obras que manifestaron. Ahora Cristo, su sangre, ahora es derramada y ahora la tierra abre su boca para percibir la sangre del Cordero de Dios. Entonces, esa respuesta que percibían por el Espíritu en esa madrugada, me decía, hubo un terremoto porque la tierra estaba siendo libre de su maldición, su condición de pecado por causa del hombre. Y por eso hubo un terremoto. La tierra respondió a ese momento de sanidad y de liberación con la sangre de Cristo. Me sigue la pregunta, ¿y hasta dónde llegó mi autoridad? Me dijo, Señor, tu autoridad llegó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así, quiere decir que la sangre de Cristo fue un acto de reconciliación universal, del cielo, tierra y debajo de la tierra. Ajá, muy bien. Y entonces me pregunté, ¿y hasta dónde está mi autoridad? Señor, usted tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y muy bien. Y entonces quiere decir que esa autoridad yo se la entregué a ustedes, la iglesia. Quiere decir que ustedes determinan si hay terremotos, maremotos y tsunamis, porque la tierra gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios, como dice en su palabra. Dice Romanos 12, que la tierra gime esperando la manifestación. Es decir, que nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad, aún para revocar un terremoto, cancelarlo. Ya hubo alguien que trajo una palabra profética de un terremoto sobre Caracas y hablaba por la condición de la iglesia. Sí, hicimos una cantidad de actividades de oración y concluimos en una vigilia en el poliedro de Caracas. Pero estando en comunión con el Señor me trajo esta palabra, que era lo que es romper y cancelar y destruir toda intervención que viniera sobre el país. Y cuando tocó mi espacio de oración, después de habernos humillado ante su presencia, revocamos toda manifestación de terremotos sobre nuestra Venezuela, cancelamos toda manifestación del norte, del sur, del este, del oeste, y quiero que sepan que esa profecía no tuvo una manifestación, porque fue revocada esa sentencia o revocada esa manifestación y neutralizamos lo que es ese terremoto. La persona que venía a traernos la palabra dice, vengo de profetizar el terremoto de Chile, vengo de profetizar el terremoto de Haití, ahora vengo a profetizarles a ustedes el terremoto de Caracas y de Venezuela. Pues quiero decirles que se cumplió en Chile y en Haití, aquí no. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia nos levantamos para revocar, cancelar, destruir toda manifestación que viniera sobre la faz de la tierra. Esa es la autoridad que nos ha dado el Señor a través de su obra y a través de lo que ha sujetado a su iglesia
en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión de este tema, vale la pena que reseñemos esta etapa, que es bien interesante y que deseo que la tengamos muy presente, ya que todo esto que estamos hablando nos va a llevar a ser efectivos en nuestra oración, nuestra intercesión y por supuesto en ser instrumentos de reforma y de transformación de nuestras tierras y de nuestros sectores donde vivimos. Si comparamos, o sea, la comparación entre la consecuencia de la caída y la restauración por la victoria de Cristo Jesús, entendemos lo siguiente: las consecuencias de la caída. Separación, lo que llamamos muerte, que es la separación entre el hombre y Dios. El hombre es contaminado por el pecado y marcado por la iniquidad, de acuerdo a Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Se vuelve pecador por genética y por elección propia o por su propia práctica. El segundo aspecto, hay separación dentro del propio hombre, separación dentro del propio hombre. Perdió su naturaleza espiritual y quedó bajo el dominio de su propia alma, de su naturaleza contaminada por el pecado. Perdió su identidad y surgieron las enfermedades físicas, mentales y, por supuesto, las emocionales. También, como tercer aspecto, separación entre los seres humanos, entre la contienda. De acuerdo a Génesis capítulo 4, versículo 23. El hombre fue creado para estar en comunión. Al pecar, se rompió la relación con el prójimo y surge el sentimiento de rechazo, la envidia, la violencia, que también llamamos raíces de iniquidad. La separación de la creación, hay una separación de la creación. El hombre fue colocado como administrador de la creación. Al pecar se corrompió todo lo que estaba bajo su autoridad y dominio. ¿Okay? De acuerdo a Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Resumiendo lo antes dicho, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, dice, nos dice, en este contexto, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Quiere decir que su sacrificio vino a traer una reconciliación universal. Cielo, tierra y debajo de la tierra. Una reconciliación universal. Mire cómo dice Colosenses capítulo 1, versículo 20 a 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Cosas son también todas las cosas comunes. Y todas las cosas es una generalidad de todas las dimensiones ya mencionadas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre de cruz. Y a vosotros, ahora estamos nosotros en el escenario, y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es decir, una reconciliación universal. También trajo una reconciliación con Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20 dice, todos esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces, una reconciliación con Dios. También conseguimos la reconciliación consigo mismo. Una reconciliación, cuando nos habla Mateo capítulo 22 al 39,
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti me decís. El gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, pero dice que el segundo no es diferente al primero, y que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hubo una reconciliación consigo mismo. También trajo la reconciliación con los hombres, ¿ok? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y también una reconciliación con la creación, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. La palabra vanidad en hebreo se refiere a la corrupción que surgió por causa de la intervención del pecado. En otra ocasión dice sin esencia, sin propósito, sin razón de ser. Quiere decir que haber una reconciliación con la creación. Ahora dice que ella espera, aquí dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Es decir, que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque al restaurar el Señor su diseño y darnos a nosotros la identidad, la creación es libre a través de nosotros para que ella pueda realmente ser direccionada y cumplir su propósito sobre la faz de la tierra. Esos son los niveles de desarrollo y pleno y la autoridad que reposa en nosotros como iglesia a través de la obra consumada en la cruz, su redención, su remisión, su propiciación y por supuesto estos niveles de reconciliación que es el resultado de la obra de la cruz. Qué tremendo es, porque su obra fue completa y suficiente. Y lo que nosotros tenemos que entender cuál es el alcance y la dimensión de la obra de la cruz, porque ahí está nuestro tesoro, ahí está nuestra autoridad, ahí está nuestro poder para nosotros ejercer como iglesia y como cuerpo nuestras funciones sobre la faz de la tierra. Amados, deseo que sea de gran bendición, que Dios ilumine su entendimiento y podamos percibir esta palabra en el Espíritu. El Señor nos lleve a tener una identidad, una autoridad y un nivel de revelación para movernos en una dimensión y provoquemos la manifestación del reino de Dios en esta tierra y generemos ondas expansivas de transformación y de cambio que revelen a Dios en todas las áreas de esfera. Bendiciones y que la gracia del Padre siga fluyendo como sobre su vida y nos volvemos a ver en la próxima participación. Bendiciones. Te clavo